Que Dios te bendiga, te saludo el pastor Eduardo Calix desde el Centro Cristiano Encuentro. Quiero enviar un saludo fuerte, un abrazo a mis hermanos del Centro Cristiano Encuentro, de aquí de Soyapango, mis hermanos de Houston, Texas, los hermanos que nos ven en los diferentes medios. También quiero enviarles un gran saludo en esta época de crisis. No estamos haciendo transmisiones en vivo por el simple hecho de que Facebook está borrando las transmisiones. En algunas ocasiones ni siquiera se pueden iniciar, pero vamos a dirigirnos a ustedes por medio de esta grabación en diferido. Quiero leerles en tiempo de crisis, en tiempo de pandemia, en tiempo de angustia y preocupación. Quiero leerles el libro de Éxodo. Si tienen una Biblia cerca, léala conmigo. Libro de Éxodo, capítulo 12, versículo 29. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos, y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había una casa donde no hubiera un muerto. Palabra de Dios. Hay dos formas de enfrentar esta crisis como cristianos, como seres humanos. Podemos enfrentar esta crisis con miedo o con fe. Usted decide. Lógicamente, siendo un hijo de Dios, Dios espera que usted la afronte con fe. Amén. Con una ferviente fe. Recuerde que Dios no hace nada al azar. Recuerde que Dios tiene propósitos. La gran pregunta es, ¿ya descubrió usted el propósito de esta crisis? ¿Ya la descubrió usted? Lógicamente hubo necesidad de que Dios nos angustiara. Hubo necesidad de que Dios nos hiciera ver de que ni el dinero, ni las posiciones, ni el trabajo que tengo, ni las cosas materiales que tengo son necesarias, son lo más importante. Esta crisis nos ha enseñado que lo más importante es Dios. Los países grandes, potencias mundiales, están arrodilladas. No hay qué hacer. Nosotros tenemos al Señor, siempre lo dijimos a lo largo de los cultos. Tal vez hoy es prohibido hacer cultos y nos pueden cerrar la iglesia, pero no nos pueden cerrar la boca. Y por eso hoy estamos aquí. La invitación es que usted acepte y enfrente esta crisis con fe, con la fe en el Señor. Le acabo de leer un episodio del libro de Éxodo. En aquel tiempo el Señor permitía una muerte de todos los primogénitos de los egipcios. Pero el Señor les dijo, métanse a sus casas. Pinten con sangre de cordero los dinteles de sus puertas. No salgan, les dijo el Señor. Enviaré al ángel de la muerte. Y cuando vea los dinteles pintados con sangre, yo sabré que ahí están mis hijos. Y nada les pasará. Hoy se nos pide lo mismo, no salgamos de casa. Pero esa noche yo me transportaba y me imaginaba cómo pudo haber sido. Me imagino que no fue nada fácil esa noche. Aquellos, a pesar de que estaban en sus casas, a pesar de que estaban bien, a pesar de que no había un muerto en la casa de los israelitas, pero podían escuchar los llantos, podían escuchar los lamentos, la preocupación. Dice el versículo 30, y se levantó aquella noche Faraón y él y todos sus siervos, y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, llanto, desesperación, porque no había casa donde no hubiera un muerto. Probablemente esa fue noche que el pueblo de Israel no pudo dormir. Tenemos la esperanza de que tenemos ese Dios que ha permitido esto con un propósito. Ese Dios que nos enseña en su palabra, que nosotros tenemos esperanza en Él, que podemos confiar en Él. No podemos decir y no podemos pensar de que el Creador no tiene el control de la creación. Él lo ha permitido. Pero recuerda que tiene un propósito. Recuerda que no es por mala suerte, por mala fortuna. Recuerda que Dios tiene propósitos. Un día Satanás dice que le dijo al Señor, tócale sus cosas y verá cómo blasfema delante de ti. Y el Señor lo permitió. El Señor le dio permiso a Satanás. Pero el Señor tenía un propósito. Quería sacar lo mejor de Job.
Hoy está haciendo lo mismo con nosotros, está tratando de sacar lo mejor de usted y lo mejor de mí. Está tratando de hacer las cosas para que usted y yo tomemos conciencia. Lamentablemente a las buenas no quisimos. Lamentablemente hoy me escriben en las redes sociales y me dicen: pastor, ¿por qué ha cerrado la iglesia? Gente que tiene años, meses de que no nos visita, hoy quieren venir a visitarnos. Pero porque hubo necesidad de que ocurriera algo. Porque hubo necesidad de una zarandeada, de la angustia. Es un problema muy grande que solamente Dios será con nosotros. Decíamos en un culto, es como un tigre que entró a casa y solo tenemos un palo de escoba para sacarlo. Es imposible sacarlo. Tenemos al Señor de nuestro lado, recuérdelo. Hay que enfrentar esta crisis con fe y no con miedo. Recuérdelo. El Señor ya pagó una cruz por usted y por mí. El Señor tiene contado hasta los cabellos de su cabeza. El Señor tiene predeterminada la hora y el día que usted va a morir en esta tierra. Recuérdelo, no será el final, será el principio de una vida con Él. Recuérdelo. Quiero finalizar este breve mensaje con una ilustración. Dice la historia de que en una familia había 3 hijos y un padre que acaban de enterrar a mamá. Venían desesperados, venían tristes del cementerio. Y dice que uno de ellos le dijo: papá, ¿por qué murió mamá? ¿Por qué murió? ¿Por qué tuvo que pasar esto? Lo mismo estamos diciendo al Señor hoy: ¿por qué tuvo que pasar esto? Recuerde, Dios tiene propósitos. ¿Qué preferirías?, le dijo el papá. Dice que un camión pasó al lado de ellos y la sombra del camión cubrió el carro donde iban. ¿Qué preferirías? ¿Que el camión te pasara encima o que solamente su sombra te pasara por encima? El niño dijo: lógicamente la sombra. Y el padre le dijo: Jesucristo le pasó el camión encima en una cruz. Él sufrió todo lo que nos tocaba sufrir a nosotros. Todo el dolor, toda la desesperación, toda la culpa. Para que usted y yo solamente nos pasara la sombra. Recuérdenlo. Podemos escuchar que gente está enferma. Podemos escuchar la desesperación. Podemos escuchar la preocupación. Probablemente escuchemos el llanto. Pero recuerden que el pueblo de Israel nada le ocurrió. Probablemente en esa noche no durmieron. Pero ellos estaban bien y no había muerto entre ellos. Pero recuerden lo que esto es para los obedientes. Esto es para aquellos que están a cuentas con el Señor. Este es un buen momento para que ustedes se pongan a cuentas con el Señor. Recuérdenlo. La Biblia dice: aunque anden en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque sé que tú estás conmigo. No dice el Señor que la muerte vendrá contra ustedes, solamente su sombra. Recuérdenlo. Va a escuchar, probablemente se preocupe, pero a usted nada le va a ocurrir si está agarrado de la mano del Señor. Iglesia, Centro Cristiano de Encuentro, se le extraña, los extrañamos mucho. Que Dios nos bendiga a todos en esta crisis. Sigamos confiando, sigamos orando, y que Dios nos bendiga a todos.